Bienvenidos a una nueva emisión del ciclo de salud de Pangea Responde. Volvemos a conversar con el doctor Claudio Aldaz. Él es especialista en neurología y está diplomado en trastornos del sueño y la vigilia. También es muy interesante, es socio fundador de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño. Así que hoy va a compartir con nosotros un poco de todo su saber. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. Bueno, doctor, ¿qué tal la charla? Bueno, me parece que fue adecuada para informar, difundir ciertos principios que tienen relación con las demencias, con la enfermedad de Alzheimer, en particular, que es un poco lo que prepara y lo que hace Alma con sus pacientes y familiares desde hace muchos años. Entonces, la idea creo que fue informar sobre todo en ciertas cuestiones que están vinculadas con el sueño, que es desde donde yo puedo hablar. Bien. Donde me siento más cómodo. Claro. Y donde sobre todo sabe. Y creo haber logrado ese cometido, imagino. Mi autoexamen es ese, ¿no? Bueno, yo le voy a hacer una serie de preguntas que un poco hace la gente y que un poco también nos hacemos todos los que venimos de a pie a esta temática tan compleja. Pero bueno, la pregunta, ya que estamos tocando el tema de demencias y Alzheimer, es digamos, un trastorno de sueño. ¿Aparece en todos los casos de demencia? Yo diría que en casi todos. Es lo más común, lo más habitual. No son la misma cosa. Un trastorno del sueño son distintas formas de expresión. Es decir, uno puede hablar de los insomnios, de las hipersomnias, de las parasomnias, son todos distintas clases de trastornos en el sueño. Bien. Y bueno, en un paciente con una demencia, todos ellos pueden estar juntos o en parte. Y puede encima que perjudique aún más la evolución de este paciente. Claro. O por el proceso mismo o por la interacción con drogas, que bien. Queriendo modificar, mejorar la situación, pueden complicarnos por otra vía. Entonces, el tema de psicotrópicos, trastornos en el sueño y demencia se transforma en un terreno un poco fangoso a veces. Sí, a ver, por lo que nosotros escuchamos es casi artesanal, es decir, en cada paciente una solución distinta. Todos los pacientes son diferentes. Uno dice, la teoría dice esto. Probablemente cuando uno lo aplique en un paciente, la teoría falla. Y tenemos que ocuparnos de cómo respondió ese paciente en ese paciente específico. Ir corrigiendo, ensayo-error. Es así artesanal la cosa. Y cuando uno padece de Alzheimer, ¿cuáles son los trastornos más comunes que aparecen del sueño? Del sueño. Básicamente puede ser que haya en un sentido o en el otro, las hipersomnias o los insomnios. Bien. Los dos son posibles. A veces ocurre que hay un trastorno circadiano, es decir, de los ritmos de 24 horas. Entonces son personas que uno pretende que duerman durante la noche y estén en vigilia durante el día, y es a la inversa. Claro. Entonces ahí viene otro problema, lo medicamos. Bien. Porque no duerme. Duerme de día. Entonces ahí otra vez estamos modificando algo que generalmente no colabora con el paciente, sino que lo empeoramos muchas veces. Otra cuestión muy común, el poco contacto que muchas veces tienen estos pacientes con la luz del sol. Claro. Pasan mucho tiempo en cuartos cerrados, porque que haya una buena luz en el cuarto, así sea una lámpara de estas, que para un estudio son potentes, pero no es la luz solar. Los lux que necesitamos son mucho más. Deberíamos tener un techo tapizado de luces. Entonces, si vamos en desacuerdo con los ritmos vigilia-sueño, y nuestro marcador más importante es el sol, no lo tenemos, después vienen los problemas. Y el paciente llega a la noche y no duerme. Entonces estamos en desacople permanente. Y también la embarramos con medicación muchas veces. Entonces,
se han intentado una serie de técnicas para tratar de corregir eso. Pero la más importante es que el paciente institucionalizado, claro, aunque sea de ratos, tenga una salida. Sentado en un patio en el sol. Fundamentales. No tanta medicación y sí un poquito más de tiempo para dedicarle a esas cosas, ¿no? Claro, para la naturaleza también y para los ritmos naturales. Claro. Entonces podemos decir que una mala calidad de sueño puede llegar a derivar en una enfermedad de Alzheimer. No, yo no diría eso. Sí, que hay trastornos cognitivos que se asocian, que se empeoran, y junto a la medicación hace que un cuadro de demencia, Alzheimer o no Alzheimer, de otra etiología, de otra causa, puede verse exacerbado el síntoma, puede empeorarse la situación. Entonces, siempre hay que pensar que tenemos que tratar de que los ritmos sueño-vigilia sean respetados. Bien. Que ciertas normas que uno le llama genéricamente higiene del sueño también sean respetadas, porque el sueño no viene porque sí y a voluntad, lo tenemos que cultivar. Claro, hay que cultivarlo. Bien, entonces dejamos la tranquilidad, no todos los trastornos de sueño pueden derivar en una demencia de tipo Alzheimer, pero sí, si allí está latente, puede entonces exacerbarla o... Sin dudas. Es como si uno tiene un enfermo de demencia, un Alzheimer, y no se alimenta convenientemente. Claro. Uno dice, bueno, este paciente va a estar peor. Bueno, si no duerme como corresponde, también va a estar peor. Va a estar peor. A veces lo que uno tiene que hacer es tratar de corregir las cosas que podemos corregir, porque hay otras que no las podemos hacer, claro, pero las que podemos, intentar corregirlas para no agravar la situación de ese paciente. Le pregunto, ¿hay alguna posibilidad de tratamiento farmacológico ante este tipo de...? Sí, claro. Y creo que siempre frente a estas cuestiones está la tendencia de la receta fácil, ¿no? Claro. Ocurre de querer mejorar todo con psicofármacos. Claro. Entonces, yo creo que el psicofármaco hay que saberlo indicar, elegir qué, en qué dosis. En qué dosis, claro. Y al mismo tiempo pensar que uno puede mejorar esto con psicofármacos, pero con otro tipo de herramientas también, no pensando que la pastilla es la solución. Claro. Esto va para todas las cuestiones del sueño, ¿no? Entonces, hay enfermos que necesitan una adecuada psicoterapia, por ejemplo. Hay que hacer una buena higiene de sueño, cuidar los ritmos circadianos, la luz solar. Eso es la luminoterapia, ¿no? Entonces, si uno respeta todo eso, el psicofármaco es una pieza más, no es la solución, es un pedacito nada más. Y a lo mejor se le da algo, a lo mejor una monodroga en lo posible, no asociaciones, y con eso, con ese bastoncito, más algunas otras herramientas, el uso de la melatonina, también, claro, que también se habla mucho hoy de melatonina, como es un producto de venta libre, está comercializado en demasía. Claro, mucho marketing. Y se lo vende como si fuera, yo he escuchado las publicidades, el hipnótico natural. Claro. Natural es, pero no es hipnótico. Claro. Entonces, el pretender mejorar una noche de insomnio con una dosis de melatonina que tome, evidentemente no va a ser la solución. Pero si uno pretende estimular esa sincronización que tiene que haber en el día y en la noche, claro, el sueño y la vigilia, está bien usada la melatonina, pero no usarla como un psicofármaco, claro, porque no lo es. Y la melatonina que tomo esta noche no es para esta noche. No, claro, yo hago una siembra, claro, entonces lo voy tomando, siempre en el mismo horario, tratando de que uno marque un ritmo, un código, y a lo mejor con paciencia, de acá 3-4 meses nos sentamos a charlar. Bueno, ¿cómo fueron las cuestiones del sueño? ¿Qué cambios hubo? Entonces, por eso es que con melatonina se puede trabajar mucho y bien, pero sabiendo cómo hacerlo.
Sí, sabiendo cómo hacerlo y no esperando recetas mágicas. No. En este caso mucho menos, porque encima siempre es cuestión de paciencia la melatonina. Claro. No es para esta noche. Y bueno, cuando podemos usar un tratamiento y podemos intentar hacer esta combinación de factores y esto parece que no va dando resultados, ¿hay alguna otra alternativa? Sí, yo creo que uno tiene que atacar el problema en forma integral. Y después ir, de acuerdo a cómo es la evolución, ir viendo si saco una medicación, si la cambio por otra, si indico algún tipo de psicoterapia. Hoy lo que se utiliza mucho es la psicoterapia cognitiva conductal. Claro. Y realmente los resultados que se consiguen, y en cortos plazos. En corto plazo. Porque uno siempre piensa, bueno, la psicoterapia habla de algo muy lento, un trabajo de mucho tiempo, nada para ahora, ¿no? Claro. Y en estas cuestiones uno puede, a lo mejor en 2 o 3 meses, tener buenos resultados. Claro. Que para la psicoterapia es algo rápido. ¿Por qué? Porque es muy focalizada. La psicoterapia conductal es como que le enseñan semana tras semana al paciente a modificar su conducta frente al insomnio, frente al sueño. Bien. Entonces, porque generalmente los insomnes, Alzheimer o no, los insomnes tienen una alteración en la conducta. Claro. Es decir, ellos solos, sin darse cuenta, están albergando el insomnio. Y el insomnio se pone cómodo. Sí, claro. Crece, se desarrolla y cada vez ellos son más chiquitos y el insomnio cada vez más grande. Hay que revertir eso. Hay que revertir. Y eso se logra no con una pastilla, se logra con un cambio en la conducta, en los hábitos de vida y todo eso. Hay pacientes que lo pueden comprender bien, lo logran y consiguen buenos resultados. Hay otros que no lo logran comprender o por otras cuestiones. Hay enfermos que son netamente psiquiátricos. Claro. Y frente a eso quieren todo rápido, ya, y no lo van a conseguir. Entonces hay que trabajar mucho con esas mentes. Claro. Bueno, no sé. no, lo escuchaba porque, bueno, en realidad le quería preguntar si tenemos algún mensaje especial, porque seguro que yo desde lo poquito que sé del tema algo me estoy perdiendo, algo que le podamos dejar aquí a los cuidadores y a los familiares de gente con Alzheimer para que tengan como herramienta para poder ayudar. Se me ocurre que algo que mencioné antes, que es la adecuada higiene del sueño, el tener buenos hábitos diarios, creo que eso es lo más importante. No confundir ciertas cuestiones, porque muchas veces confundimos el insomnio con un cambio de fase de sueño. Ajá. Es decir, hay gente que por distintos motivos logra conciliar el sueño ya cuando amanece por poco, ¿no? Claro. Y pretende dormir hasta el mediodía después. Entonces, ¿qué decimos? Tiene insomnio. Y no es insomnio. El sueño está fuera de horario. Está fuera de claro. Entonces, la complicamos indicándole medicación para el insomnio, si no lo es. Claro. Entonces, evitemos los psicofármacos, hagamos normas de salud más firmes y tratemos de hacer algo que se llama la cronoterapia. Ajá. La terapia de las horas del tiempo. Cuando hay un retardo de fase, aquella gente puede ser un anciano, edad media, un joven, muy frecuente en los jóvenes, es el retardo de fase del sueño. Es lo más frecuente que hay. Aquellos que dicen no puedo dormir hasta las 5 de la mañana. Claro. Recién arranco mi sueño allí. Después duermo, pero no puedo antes. Entonces, a ese tipo de pacientes ningún sedante, sí melatonina. Claro. Y la cronoterapia, que consiste esto, se le da una grilla con horarios que deberá respetar. Ajá. Y se le hacen jornadas de 27 horas, no de 24. Entonces va corriendo día a día 3 horas para adelante. Claro. Hasta que da toda la vuelta y viene al horario que queremos nosotros. Claro. Entonces, para eso se necesita trabajo básicamente con el paciente para que sepa y comprenda lo que vamos a hacer, una buena predisposición, porque sin el paciente no se logra nada. No, claro. Entonces se lo instruye
se decide cuándo va a ser la cronoterapia. La cronoterapia es una cuestión de tiempo, dura una semana más o menos, claro, hasta que lo llevamos al horario normal. Si hacemos jornadas de 27 horas, a la semana ya está. Ya estamos. El tema es que lo llevamos ahí, pero se tiene que quedar ahí después, que no vuelva a desfasarse. Entonces hay que controlarlo muy de cerca. Nosotros antes eso, no acá, en Francia lo hacíamos con el paciente internado en el laboratorio del sueño. Acá es difícil de implementar eso porque no hay ninguna prepaga que cubra esas cosas. Entonces lo hacemos con la consigna de que el paciente y su familia van a cumplir las normas en el domicilio. Claro. No lo controlamos. Entonces, bueno, ahí se hace un poco complicado, porque es una semana donde le tienen que dar prioridad absoluta al sueño. Al sueño. No me interesa si tiene algo social que hacer, claro, laboral, no. Hay que tomar la decisión de decir, bueno, es hasta acá. El paciente y su familia, su entorno, tiene que estar pensando que en esos días lo único que importa es los horarios de sueño del paciente, ¿no? Claro. Y no escaparse por ninguna vía, porque si no hay que volver a empezar. Bien. Bueno, doctor, la verdad que le agradezco mucho que haya venido a conversar con nosotros y bueno, las puertas aquí de Pangea Responde están abiertas para cuando usted tenga la amabilidad de convidarnos con todo lo que sabe. Como no, hablar de estos temas lo hago de hace 35 años más o menos todo el día, así que estoy muy cómodo en este tema. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos y bueno, y atentos a las novedades que lleguen.